Vaya liada, ¿eh? A los 15 años todos tienen que ir al psiquiatra. Ja, empiezas fuerte. ¿No te parece que antes de hacer nada deberías intentar conocerte a ti mismo? No hace falta estar enfermo para ir a hablar con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta. Lo esencial es conócete a ti mismo. Pero nos engañamos porque no nos conocemos. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Marcos. Vaya liada, ¿eh? Desde luego, aún me estoy preguntando qué hago aquí. Bueno, este es el primer podcast de todos. Me hace mucha ilusión además que estés aquí. Y hace muchos años que nos conocemos y eres mi psiquiatra personal y el psiquiatra de la familia y de la mayoría de los clientes que tengo. Entonces, tenía ganas de que vinieras para que me ayudes a ese pensamiento que tengo yo que digo que a los 15 años todos tienen que ir al psiquiatra. Bueno. Toma, totalitario. Entonces, Luego lo matizamos un vamos poco, para allá, Luego. vamos para allá, vamos para allá. Primero te quería preguntar, ¿quién es Fernando Boatas? Ja, empiezas fuerte. ¿Quién es Fernando Boatas? ¿Quién soy? Pues, a ver cómo lo explico. Pues mira, parece una tontería lo que voy a decir, pero soy el hijo de mis padres, que eso ya es importante, porque yo creo que todos nos debemos a la educación, al entorno, a lo que nos viene desde nuestro pasado. No aparecemos en el mundo así como así, sino que nacemos en un entorno, en una familia, en unas circunstancias que nos marcan. Definitivamente, pues soy el hijo de mis padres, tengo la suerte de que fueron unos buenos padres, que eso también es importante. Luego lo hablaremos sobre la necesidad de que los padres sean suficientemente buenos. Y creo que también es importante asumir que soy un privilegiado porque vivo en el mundo occidental, he nacido en Barcelona, en un entorno razonablemente bueno, no he sufrido, pues como tantas personas en este mundo, todas las desgracias socioeconómicas que desafortunadamente vemos en telediarios continuamente, porque todo eso nos constituye. Luego hay otras pequeñas cosas que nos van afinando y que nos van puliendo y al final acabamos siendo lo que somos. Pero eso es lo que nos marca. Y a veces mucho más que todo lo demás, ¿eh? Fernando es psiquiatra, doctor en psiquiatría. Otra cosa que me gusta mucho a mí decir es un psiquiatra intervencionista, que ahora a continuación nos explicarás lo que es. Y si me permites, cogiendo el hilo de lo que has dicho antes de que nos marca, voy a hacer una pequeña introducción. Uno de mis lemas es Mark Twain, es una frase de Mark Twain que dice que los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que sabes para qué. Ah, mira, está muy bien. Ese para qué, el 90 y mucho % de mis clientes no me lo contestan, más allá de que hayan tenido un éxito económico o no. Luego es importante también lo que decías, porque Bruce Lipton, que era doctor en biología molecular, entre los 80, los 70, los 80, cuando todo el mundo creía que se había encontrado que los genes eran los responsables de todo lo que nos pasa, él dijo, no son los genes, es el entorno, que tú de pasada lo acabas de comentar ahora. Y además, él también dijo que cuando una mujer está embarazada, a través del cordón umbilical, no solo pasan los nutrientes, evidentemente que pasan para alimentar al feto, a este hijo que va a venir, a esta hija que va a venir, sino que pasa el estado de ánimo de la madre. Entonces, aterrizamos en este mundo sin manual de instrucciones. Aterrizamos en este mundo que no hemos pedido venir. ¿Cierto? Aterrizamos en este mundo que traemos ya, arrastramos ese estado de ánimo de la madre y lo que le haya sucedido, y además nos encontramos que entre los 0 y los 7 años, las ondas que más percibe el cerebro humano son un estado de inconsciencia y de imaginación. Es decir, por hacerlo gráfico para las personas que nos van a ver y que nos ven y nos siguen, es como si la cabeza, el melón, estuviese abierto y todo lo que sucede alrededor, que tú me lo vas a matizar ahora mejor, se cae dentro. Es decir, estás continuando con una programación y acabamos funcionando creyendo que tomamos decisiones sobre todo lo que hacemos y el 95% de nuestros movimientos no tienen nada que ver con una decisión consciente, sino es el subconsciente. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero hay que matizar varias cosas, ¿eh? Es que, claro, he dicho muchas cosas en esta frase, en este párrafo, muy interesantes. A ver si las recuerdo todas, porque creo que todas merecen la pena recalcarlas. Me encanta la frase de Mark Twain, sinceramente no la conocía.
está muy bien, es cierto. El día que nacemos es muy importante y el día que sabemos para qué o por qué es básico. Luego a lo mejor nos da tiempo a hablarlo, pero encontrar un sentido a nuestra vida es fundamental, ¿no? O sea, es otra frase de estas, no sabría decir quién la dice, aunque la dice mucha gente. Una vida sin sentido no tiene sentido. Y cuando hablo de sentido no me refiero a un sentido metafísico, espiritual, religioso. A veces es un sentido muy de estar por casa, pues vivir para mis hijos o vivir porque quiero seguir descubriendo el mundo y viajar. Luego hablaremos de todo esto, pero está muy bien esa frase. Y respecto a cómo venimos a este mundo, estoy totalmente de acuerdo. Nacemos sin manual de instrucciones, pero nacemos con muchas cosas en nuestro cerebro. No somos un cerebro en blanco, no somos, como decían los antiguos filósofos, una tabla rasa donde no hay nada escrito. Hay muchas cosas escritas ya, hay muchos programas insertados. Muchos de esos programas nos vienen de nuestra propia madre, como decías antes, o de nuestro propio código genético. Otros nos vienen también a partir del código genético, pero vienen de nuestros ancestros, de nuestra propia evolución. O sea, las emociones que un ser humano tiene son calcadas a las que tienen cualquier mamífero. Es decir, no han aparecido un buen día en la cabeza de un Homo sapiens. Bueno, las emociones, no. Las emociones ya han ido evolucionando desde hace millones de años y las tenemos dentro de nuestra caja de herramientas, digamos. Pero sí que es verdad que cuando nacemos sin prácticamente ninguna capacidad de poner límites a lo que nos entra. Somos, tú lo has explicado muy bien con esa metáfora, esa analogía, un melón abierto. Estamos absolutamente a disposición de lo que el entorno decida hacer. Si el entorno, como decía hace un ratillo, es suficientemente bueno, saludable, ese cerebro va a desarrollarse, porque esto también quizá merece la pena tenerlo en cuenta. Nacemos y no estamos terminados. Nuestro cuerpo se va desarrollando, esto cualquiera lo puede ver, un bebé cambia, obviamente, pero el cerebro también. El cerebro se va desarrollando, va cambiando, va progresando, va madurando, va haciendo una cosa que se llama poda neuronal, que luego a lo mejor nos da tiempo a hablarla, y el cerebro va modificándose, al principio absolutamente a disposición del entorno. Tú hablabas de los 0 a los 7 años. Mira, de los 0 a los 3 años es un momento tremendo para ese cerebro. Casi podríamos decir, es una ventana de oportunidades para que ese cerebro, esa persona dueña de ese cerebro, adquiera muchas cosas, muchas herramientas, muchas habilidades. En ese periodo, y cualquiera lo puede imaginar si tiene niños pequeños o lo ha visto en algún sitio, se aprenden muchas cosas, se aprende las praxias, se aprende a caminar, se aprende a estar de pie, se aprende a coger las cucharas, se aprende a coger los objetos, se aprende a hablar. Es decir, ese cerebro es una máquina, está aprendiendo un montón. Y todo eso viene del entorno. Todo eso es gracias a que el entorno le está bombardeando de toda esa información. De la misma manera que se aprende todo esto, también se aprende el funcionamiento emocional. Se regula el funcionamiento emocional. Como decía antes, ya nacemos con unas emociones, están de fábrica, por decirlo de alguna manera, pero en esos primeros años es cuando se ponen en marcha esos mecanismos y se van afinando. El apego, que está tan de moda y que todo el mundo habla, bueno, todo el mundo, mucha gente habla del apego, y el apego inseguro, el apego ansioso, el apego evitativo. Los apegos se adquieren en ese momento, de los 0 a los 2, de los 0 a los 3 años, y el apego nos va a marcar la vida. ¿En base a qué se adquiere? En base al entorno, en base a unos padres o unos cuidadores o unos hermanos, es decir, a lo que tenemos a nuestro alrededor, que nos van a dar nuestras primeras respuestas a nuestra manera de solicitar amor, cariño. Cuando nacemos somos muy desgraciados, necesitamos todo, necesitamos comer, necesitamos que nos cuiden, necesitamos que nos tapen, cuando nos duele algo, pues que nos acojan, si tenemos frío, que nos tapen. Tenemos unos mecanismos innatos de solicitarlo, llorando, llamando la atención. En función de cómo sean esas respuestas, se van a generar esos apegos. Si yo lloro porque tengo hambre y mis cuidadores, mis padres, mi madre, mi padre o el que sea, no me satisface o lo hace de una manera brusca, a mí me está generando una manera de solicitar. En ese momento es comida, pero en otro momento será cualquier otra cosa que nos nutra, que puede ser simplemente la relación afectiva. Un apego ansioso se genera en esos momentos, de los 0 a los 3 años.
Por eso, para no enrollarme más... Perdona, eso puede hacer que luego cuando seas más adulto seas una persona que constantemente requiere que se preste atención. Por supuesto, por supuesto. Ahí es donde se genera el apego. Pero donde quería terminar este pequeño rollo que te estaba contando es que ese cerebro de un bebé, de un recién nacido, está tan abierto a recibir información que es una ventana de oportunidad para hacer muchas cosas. Un bebé que nace, un bebé que nace en una familia que hablan 2 idiomas, pues habla 2 idiomas y los va a aprender sin ningún problema, porque ese cerebro está lleno de neuronas, conexiones neuronales, sinapsis. Se dice que nacemos con muchísimas más neuronas y conexiones de las que necesitamos, casi multiplicado por 5 o por 6. Y poco a poco se va haciendo una cosa que se llama poda neuronal. Poda neuronal, ¿qué quiere decir? Que a medida que vas utilizando unas conexiones, unas sinapsis o unas rutas de información, esas se van priorizando, esas se mantienen, las otras se van apagando, van desapareciendo y directamente esas neuronas desaparecen. Se utilizan para otras cosas, pero desaparecen. Y al final te quedan unas cuantas que son las que vamos a utilizar. Cuanto más utilicen esos bebés esas enormes posibilidades que tiene ese cerebro, pues evidentemente más recursos van a tener, que eso no es garantía de nada, simplemente es una garantía de tener más información. Hablando de un ejemplo, utilizando un ejemplo informático, pues tiene mucha más memoria, mucha más capacidad, muchas más gigas. Si tú no las utilizas, pues bueno, al final utilizas las 4 o 5 que necesitas. El bebé que nace en una familia, como decía antes, que hablan inglés, catalán, castellano y alemán, pues te va a hablar fácilmente esos idiomas. Sin ningún problema, sin ningún problema. Pero ¿cómo entran estos idiomas? Porque el melón está abierto y entra directamente dentro. Nuestro cerebro es una máquina de aprendizaje. Hace muchas otras cosas, pero sobre todo absorbe información, la procesa y si le interesa la utiliza, porque esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Nuestro cerebro está insertado dentro de nuestro organismo, como el de todos los seres vivos, para ser útil. Y la utilidad es la supervivencia. En un animal utilizará todo lo que sea necesario para su supervivencia. Nosotros estamos algo más que evolucionados, no solo nos mantienen vivos, sino que se ha convertido en un organismo que absorbe toda la información posible y si es útil la utiliza. Si no es útil, la deja pasar. Somos la consecuencia del trayecto emocional de nuestras vidas. Sí, sí. Me gustaría matizarlo un poco. Somos la consecuencia de las emociones que influyen en nuestros pensamientos. Y eso, mira, es interesante, a ver si soy capaz de decir una frase, no sé si me saldrá, pero más o menos es: nuestras emociones condicionan nuestros pensamientos condicionan nuestras acciones son las que acaban desarrollando nuestras conductas, nuestros comportamientos. Esos comportamientos generan unos hábitos, esos hábitos modelan nuestro carácter y de nuestro carácter dependerá nuestro futuro, nuestro éxito, nuestro destino. ¿Sabes quién decía esta frase? ¿Quién? Aristóteles. Bueno, ya estamos con nuestros amigos, con los griegos. 400 años antes de Cristo, más o menos. Tú que eres aficionado como yo también a la historia, a los griegos y a los estoicos y Epícteto, Marco Aurelio, Sócrates, es increíble que cuando tú les lees y ves las frases que ellos tienen, yo en las conferencias que doy utilizo mucho frases, porque además es que son totalitarias, es decir, parece como si esto nos hubiésemos olvidado, nunca lo hubiésemos aprovechado. Entonces, de ese inicio que se nos instalan estos programas, ya van a condicionar tu conducta. Entonces, lo que me parece muy curioso, que me llama la atención, que te decía antes, el 90... A ver, yo he visto, ya lo dijo Ernest en el otro podcast, en el podcast 0, porque este es el primero, que había visitado más de 45.000 personas. Muchas de ellas les sigo desde hace 15 y 20 años. Dices, ¿es mucha gente? Pues es mucha gente para haberte sentado con ellos y haber hablado, y mi forma de trabajar necesito que me hablen y me expliquen y me cuenten. No es mucha gente si hablamos de una ciudad, de un pueblo o de un país, pero lo que encuentro curioso es que ante la pregunta de qué has venido a hacer aquí, la mayoría no me contestan, no me saben responder. Porque claro, los conocimientos, los estudios, lo que tú puedas saber, todo esto está muy bien. Todo esto es información. Sí, pero al final yo creo que lo importante en esta vida y para sentirte confortable y bien es qué haces con todo lo que sabes y qué haces para los demás. Me da igual, un carpintero...
si a mí se me esconde un mueble, este tío es un genio. Cuando veo lo que hace un ebanista, me parece alucinante, no sé cómo se puede hacer. Si mañana tengo un escape y se me está inundando la casa, o sea, el fontanero para mí es Dios. Y yo no tengo ni la más puta idea de cómo arreglar una tubería, es decir, es un perfecto inútil. Soy de aquellos que desmonto algo y me sobran piezas. He de poner un clavo y el agujero es así y el cuadro se queda torcido, ¿no? No soy manitas en ese sentido. Entonces, la gente, más allá de que les haya ido bien en la vida, no me contestan. Y cuando dices, ¿eres feliz?, se quedan pensativos. Es decir, nos instruyen y nos siguen preparando unos programas de, voy a resumirlo fácil, hacerlo sencillo, ¿no? Crece, estudia, hace una carrera, aunque esto ahora ya es un poco obsoleto, porque desde que existe Internet el conocimiento se ha democratizado. Es decir, hace muchos años, yo tengo ya 60, sigue el título era Marcos, mi madre hace una carrera, médico, arquitecto, abogado, ¿no? Parecía que te salvaba la vida, ¿no? Pero cásate, ten una casa, cómprate tu casa, lo estoy haciendo un poco gráfico, ¿no? Sí, sí, sí. Paga tu hipoteca, cómprate un coche, pues te va bien, le compras una a tu mujer, tu reloj, tus joyas, tus vacaciones de verano, ten hijos, que vayan al colegio. Al final, todo esto no deja de ser un adoctrinamiento. Entonces las personas llegan a los 40, a los 50, a los 60 y dices, ostras, más allá de que me vaya bien, me falta algo. O sea, es triste esto. Es bastante triste esto. Entonces, mi pelea, mi lucha, el que hoy estés aquí, el que hoy estés aquí conmigo, que además eres mi psiquiatra, luego lo contaré también, me voy a explicar anécdotas, y también el verano pasado que te vine a ver Cindy, después del verano pasado mi hija, joder, ¿dónde está esa asignatura? ¿Dónde está eso que te enseña quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde empieza esto? Tienes Porque en los razón. colegios hay psicólogos y todos, pero ¿a quién se le enseña? ¿Dónde se aprende quién soy yo? Y cómo se explica a la gente, oye, estos programas que traes, porque realmente es como si fuéramos un ordenador, tenemos un sistema operativo, esos programas, puedes desinstalar un programa e instalar otro. O sea, ¿dónde está esto en la sociedad? ¿Dónde está esto en el mundo? Porque hay gente que está sufriendo los traumas de la infancia, perdí a mi padre, perdí a mi madre, la vida es más difícil, me he criado con mis abuelos, las cosas no me han ido bien, he tenido una infancia durísima hasta el punto que emocional me ha dado tal palo que yo en la vida ya no me puedo resarcir ni salir de esto. ¿Dónde está esto? Bueno, es cierto que no se ha hecho mucho caso al mundo emocional durante muchos años. Somos producto de una cultura donde el mensaje era un poco, tú has venido aquí a sufrir y a cumplir esos patrones que decías, trabaja, ten familia, procrea. Bueno, somos producto, y no me quiero meter en absoluto en ningún berenjenal, pero producto de una cultura judio-cristiana que está muy bien y os ha enseñado muchas cosas. Pero también es verdad que nos ha alejado de este punto de pensar en uno mismo, el valorar un poco el deseo, la felicidad, y lo hemos tenido muy apartado de nuestras vidas. Sí que es verdad que en los últimos tiempos cada vez se hace más caso a todo esto. No es algo que se esté descubriendo ahora, pero todavía nos falta un montón. Algún día en los colegios, precisamente hablabas de cómo se enseña esto, pues debería existir, y no, ahora no sé muy bien si está dentro de los programas formativos, pero debería existir una asignatura que hablara precisamente de esto, pues el mundo emocional, cómo conocerte a ti mismo, cómo descubrir tu futuro. ¿Cuántos chavales o chavalas llegan al bachillerato diciendo, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Qué estudio? ¿O qué carrera o qué rama o qué profesión elijo o por dónde dirijo mis pasos? Y están muy perdidos porque no saben, porque nadie les ha enseñado, ni sus propios padres saben muy bien por dónde ir. Y a veces nos movemos un poco por patrones aprendidos y, ligando con lo que decías, funcionamos como autómatas. Hay un cierto automatismo en nuestras vidas. Oye, mira, más o menos yo voy a seguir esta ruta, que no parece que vaya mal, la voy siguiendo, voy funcionando, tú haces esto y te irá más o menos bien, porque yo he visto que a mis padres les iba bien o a mis vecinos les iba bien, lo vamos haciendo hasta que llega un momento, como decías antes, que alguien dice, pues yo no estoy bien. Y empieza el malestar. Y esto es algo que lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Es una pena, porque nos movemos por el malestar. Cuando me duele algo, voy al médico o al terapeuta o al que sea a decir, oye, me duele algo. Es cierto que a veces hay situaciones clínicas o situaciones vitales donde es una cosa aguda. Si yo me clavo un pincho en una pierna, pues voy a ver qué me ha pasado. Pero muchas veces vamos tirando hasta que un día dices que yo no estoy bien, o yo no me encuentro bien, o yo estoy muy cansado, o yo no estoy tranquilo, yo monto unos pollos con mi familia que no sé qué me pasa. Y es cuando haces esas preguntas y dices, pero a ver, ¿tú qué esperas de la vida? Pues no lo sé. ¿Y tú qué quieres hacer? Pues no lo sé. ¿Y tú quién eres? Que es una pregunta también muy importante. Pues no lo sé. Y
es cuando si esa persona quiere, es el momento de decir, oye, ¿y no te parece que antes de hacer nada deberías intentar conocerte a ti mismo? Además, el ser humano es un gran superviviente, está diseñado para sobrevivir. Entonces yo siempre explico que, lo pongo como ejemplo gráfico, ¿no? Porque lo que se pretende al final con estos podcasts que vamos a hacer, que en inicio todos los que vais a venir sois el equipo con el que tengo la gran suerte de colaborar y teneros cerca, es que la vida te va clavando clavos. La vida te va dando golpes y también situaciones buenas, pero las buenas no te clavan un clavo. Te va clavando clavos, tú sigues en movimiento, te sigues moviendo, esos clavos se caen. Pero yo siempre digo lo mismo, el clavo se ha caído, pero el agujero está ahí. Entonces no se trata de coger yeso, tapar esos agujeros y decir, mira, estoy divino, sigo para adelante. No, se trata de pararse a trabajarse y que esos agujeros queden solucionados, no tapados, y me hago así y sigo caminando, ¿no? Antes he dicho dos cosas que me vienen un poco así a huevo, como se suele decir. Decías la gente joven. El verano pasado, Cindy, mi hija, estaba preocupada porque este año ya, cuando termine, va a la universidad y pensaba que qué estudio, qué hago, qué no hago, y como ella es un poco perfeccionista, tú la conoces bien porque ella ha hecho los test contigo, que luego hablaremos de esto, su madre y yo le dijimos, Cindy, las vacaciones son para que estés tranquila, para que te lo pases bien y cuando disfrutes. Cuando vuelvas te vas a ir a Fernando, hablas con él, haces los test de impulsores emocionales y los que Fernando crea oportuno. Entonces, en esos test, que luego hablaremos, tengo de hecho uno en la mesa para que luego lo comentes, tú ves cuáles son tus virtudes, por decirlo fácil para que todo el mundo me entienda, y ves cuáles pueden ser tus talones de Aquiles. Entonces le dijimos, una vez tengas hecho el test, aparte de que te conocerás más a ti misma, te reconocerás y cosas te van a cuadrar de cómo actúas, decides buscar una carrera en la que tus virtudes se potencien con esta carrera y tus talones de Aquiles no te sean perjudiciales. Vino y te vino a ver. ¿Cierto? Así lo hizo. Casualmente, pues sería, casualmente no, porque yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Ella había elegido ya una carrera que le gustaba, que es lo que quería hacer, que luego concluyó después de hablar contigo, y tú mismo se lo dijiste, que le venía como anillo al dedo. Sus compañeros están igual, está todo el mundo igual. ¿Por qué te digo esto? Otra cosa que me he fijado mucho es que la mayoría de las personas que he tratado han acabado no trabajando de aquello que habían estudiado. Esto vuelve a ser aquella programación de llego hasta aquí, en este caso tengo que hacer la selectividad, joder, la nota no me da para aquí, no me da para allá, no me da para allá, pues me meto allá. No, no. O sea, su madre y yo lo que le dijimos fue, a nosotros lo que nos interesa es que seas feliz. Si eres feliz en una tienda de acuarios, nos está bien. Si eres feliz dedicándote no sé, a montar muebles, pues está bien. Luego veremos qué necesidades tienes o qué te marcas tú para querer vivir y cómo quieres vivir. Y si eso, el sistema te permite vivir económicamente de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos antes a buscar? Es ahí a donde yo quería ir. Hay soluciones, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que lo esencial eres tú. Entonces, joder, lo primero que tenemos que hacer en esta vida es quién soy. Entonces, mira, ¿podías explicar tú qué es un psiquiatra intervencionista? Porque luego saltaremos a los test. Un psiquiatra intervencionista. Bueno, a ver, como todo hay que matizarlo, ¿eh? Porque intervenir, cualquiera que trate o trabaje de psiquiatra o de cualquier profesión de salud mental, un psicólogo, intervienes incluso con tu propio silencio. El concepto intervencionista, que yo he de reconocer que lo asumí, casi lo descubrí gracias a ti, porque no se me había ocurrido utilizarlo como una definición por alguien que quizá luego podemos hablar, de un psiquiatra californiano llamado Philip Stutt, pues digamos que es una persona que interviene, como dice la palabra, sin ningún miedo a opinar, a escuchar, a reaccionar, a aconsejar, a decir, oye, pues yo lo veo de esta manera, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo miras de esta forma? Mira, te voy a contar un poco, casi mi vida psiquiátrica. Yo, cuando empiezo a la formación de psiquiatría, mis maestros, a los que tengo un gran cariño, pues claro, en aquella época, ya tengo mis añitos, estaban básicamente alimentados por el psicoanálisis. El psicoanálisis es una manera de intervenir muy interesante porque tratas de
como dice casi la definición, mediante la palabra, bucear un poco en la construcción de la persona, de su mente, de esos aspectos que a lo mejor puede tener reprimidos, conscientes, inconscientes. No me voy a meter en este jardín porque no acabaríamos nunca. Pero una de las cosas que decían mis profesores o mis tutores es que el psicoanalista no habla. El psicoanalista escucha, hace pequeñas intervenciones, no interviene, intenta ser prácticamente transparente. De hecho, si lo has visto en películas, o aún lo hace mucha gente, se ponen fuera del plano. El paciente o el cliente está a lo mejor en un diván o en una silla y el psicoanalista ortodoxo, el freudiano, está fuera para que no lo vean, no vean sus reacciones. En una relación médico-paciente hay digamos, una corriente que se llama transferencia, que va del paciente al médico, que es la necesidad de contactar contigo, de establecer una relación, de tú me haces recordar pues, a otras personas y yo creo ahí unas asociaciones y unas relaciones que se llama transferencia, lo que yo transfiero de lo que para mí es esta relación. La línea contraria, que es del profesional, del psiquiatra o del psicólogo hacia el paciente o el usuario o el cliente, que hay muchos nombres para definir esta figura, es contratransferencia. Es casi como un pecado. La contratransferencia no debe salir. Tú te la bloqueas, tú no tienes que sentir que ese paciente te está recordando a tu propio hijo y entonces lo vas a tratar con más cariño, no. Tienes que trabajarlo para que sea realmente algo frío. Yo empecé así, por supuesto, pero con el tiempo yo no me sentía cómodo, tampoco veía que esto funcionara, quizá porque no tenía experiencia, quizá porque no tenía habilidad o quizá porque mi manera de ser es otra. Y yo veía que a mí lo que me funcionaba es todo lo contrario. Es la relación. Cuando visito a una persona, pues yo reacciono, yo me muestro, yo me alegro, yo me entristezco, yo me acerco, yo me alejo, yo me sorprendo, le digo, hombre, pero esto que estás diciendo, o mujer, pero tú has visto esto, le doy alguna pauta. Yo soy muy amigo de dar herramientas. Herramientas no me refiero a martillos y tenazas, sino pues darles, a veces utilizo un test, porque a veces nos atascamos y digo, mira, contesta esto. A veces utilizo simplemente dibujos, me gusta mucho, tengo un blog ahí y les hacía como pequeños esquemas para que las cosas fueran más fáciles, para que las pudieran entender. Y eso es, bueno, mi manera de funcionar era esta. Cuando tú me dices, oye, yo he visto o conozco una persona, un psiquiatra que hace lo mismo que tú. Bueno, lo fui a mirar, es un documental muy conocido que está... Phil Stutz. No me acuerdo cómo se llama, Phil Stutz. Phil Stutz en Netflix. Tal cual. Vale. Pensa, pero si yo hago lo mismo. A ver, no hago lo mismo, ojalá, porque esa persona es infinitamente más sabia que yo, pero sí que es verdad que se parecía un poco en alguna de las cosas, incluso lo de los dibujitos, pero yo había llegado por otro camino. Y como él se define a sí mismo como intervencionista, pensé, pues mira, yo debo serlo también. De hecho, él tiene aparte del documental, no sé si lo dice en el documental, pero tiene algunos libros, hay uno que se llama El Método, me parece que está muy bien, que les dice directamente a los pacientes cuando, yo tengo esto, me pasa tal cosa, tú haz lo que... Uy, perdón. No sé si el propio Phil Stutz lo dice en el documental o sale en sus libros, porque tiene algunos libros que son muy fáciles de leer y muy recomendables, en uno que se llama El Método, por ejemplo, que les dice cuando llega un paciente, un cliente, y le explica sus dramas y lo que le está pasando, dice, tú haz lo que yo te diga. Tú lo primero que vas a hacer es esto, 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 esto y esto, y a partir de aquí ya veremos. Eso es intervención. Quizá el método tradicional sería, bueno, vamos a escucharle, vamos a ver qué dice, vamos a intentar que vaya por un camino, yo no voy a mostrarme demasiado accesible, si a mí esto me genera una reacción, pues voy a intentar eliminarla. Y es que a mí personalmente no me funciona y creo que es útil esta manera de ser. Hablando de mis maestros, yo recuerdo otro que también le tengo un grandísimo cariño, pobre hombre, está fallecido, que un día me dijo, cuando una persona pues, te habla de ideas de suicidio y tú te sientes mal, porque claro, es una situación muy tensa, olvídate de mantener la frialdad y olvídate de tu estatus o de tu bata como psiquiatra y estar ahí intentando ser muy científico y muy sesudo, vamos a hacer esto. Dile lo que sientes, dile, estoy asustado, tengo miedo, me da miedo que te hagas daño, me importa mucho lo que te pase. Hace muchísimo más bien esto que funcionar como un psiquiatra y decir, te voy a dar una medicación que te irá bien para esta. Bueno, eso es lo que considero yo intervención. Yo creo que esto es imprescindible. Yo creo que esto es imprescindible
porque que ahora vamos a seguir con Stutz. Creo que es imprescindible porque para conocerte a ti mismo tienes que encontrar empatía. Entonces me gustaría también decirle a las personas que nos siguen y que nos escuchan que no se conformen con lo primero que vean. O sea, cuando tú tienes que hablar de ti, cuando tú tienes que ser quien eres, tienes que encontrar a alguien que no sea un tema mental, sino sea un hilo de estómago a estómago. Has de estar confortable. Pero en la psiquiatría y en cualquier especialidad. Es decir, si hablamos de que me he roto una pierna, aunque tú dices, pues mira, yo tengo un seguro. Pues si tienes un seguro, vas a 5 traumatólogos del seguro. Porque pasarán dos cosas. Una, cuando hayas recorrido 5, vas a entender mucho más qué es lo que te pasa y vas a comprender más lo que tienes. Y de los 5 que hayas visto, coge con el que hayas tenido más feeling. Porque ese feeling hace que tu recuperación sea mayor y más pronta. Entonces, y el psiquiatra yo creo que es algo súper especial. Mira, te voy a decir una cosa que creo que es importante. Yo no sé si me he definido al principio, porque ya no me acuerdo, pero soy psiquiatra. Hijo de tus padres. Hijo de mis padres. Trabajo en una gran empresa de salud mental, Fundació Hospitalària, y digamos que en mi parte de trabajo en la clínica, en el hospital o en el centro de salud mental, atiendo gente con grandes enfermedades, esquizofrenia, trastorno bipolar. Claro, la intervención allí es un poco diferente. Es decir, a una persona que tiene una enfermedad tienes que utilizar una serie de herramientas que tú has aprendido, una serie de conocimientos para tratar esa enfermedad. Yo a veces explico a mis propios residentes o a la gente que me quiere escuchar, que tampoco hay tantos, pero bueno, los que me estén escuchando, siempre les digo, yo por las mañanas soy un psiquiatra más convencional, visito personas con enfermedades, visito personas con patologías, utilizo todas las herramientas a mi disposición, desde fármacos hasta otras terapias. Cuando termino el trabajo y me dedico a otros quehaceres y sigo haciendo de psiquiatra, pero entonces ya no visito gente con tantas enfermedades. La gente que suelo atender es más gente que sufre, gente que tiene malestar, gente que lo pasa mal. También pueden tener enfermedades, pero ya es este otro tipo de personas. Y cuando me preguntan, ¿pero tú qué haces? Converso. Lo que realmente hago en esos momentos es conversar, porque es en la conversación donde sale todo lo que estamos hablando. Es en la conversación donde ayudas a la persona a conocerse. Es en la conversación donde consigues que la otra persona se haga sus propias preguntas. Es en ese momento empático que decías antes de la empatía, en ese momento de empatía donde la persona empieza a abrirse un poco, no a mí, que me gusta que me expliquen sus cosas, pero a ellos mismos, que se empiezan a hacer sus propias preguntas, decir, ostras, es verdad, esto me está pasando, yo no me siento bien, o yo estoy haciendo una cosa que no me gusta, o yo estoy en una situación personal y no sé qué hago aquí, o yo quiero entender qué me está pasando. Y es en esa conversación donde se consigue ese paso fundamental que es empezar a conocerse a uno mismo. Es que parece que vamos a repetir mucho lo de conócete a ti mismo, pero es que es... ¿Puedo decir una cosa sobre filosofía? Puedes decir lo que te dé la gana, puedes decir lo que quieras. Es el principio de todo del crecimiento humano. Conócete a ti mismo. Mira, te voy a contar una anécdota graciosa. Allá seguro que todo el mundo ha oído hablar del oráculo de Delfos, o mucha gente ha oído hablar del oráculo de Delfos. Allá en Delfos, donde estaba uno de los muchos oráculos a los que la sociedad griega... Fernando, explica lo que es un oráculo. Un oráculo es una persona que en teoría, al menos en aquella época, sabe cosas, sabe, y es capaz de ver hacia dónde va a ir la evolución de las circunstancias. En algunos momentos se puede decir que saben el futuro, pero bueno, más que saber el futuro es que tienen una gran capacidad de intuición y pueden decir, mira, esto va a pasar. Esto va a ser así. De hecho, ahora se utiliza mucho oráculo en muchos aspectos, hasta en películas. El que haya visto Matrix ya sabe lo que es un oráculo. Y en 300. Y en 300. Que fueron a consultar para la batalla. Exacto. Pues allá en Grecia había varios oráculos. Uno de los más famosos era el Delfos, donde estaba el templo de Apolo. Cuando un ciudadano, iba a consultarle al oráculo, a la entrada, en el frontispicio, que es la entrada del templo, estaba inscrito ahí en griego, que ojalá se fuera capaz de pronunciarlo, pero no soy capaz. Conócete a ti mismo. De ahí sale, ¿eh? Eso luego los romanos lo adquirieron y a partir de aquí toda la humanidad lo utiliza como algo básico. Bueno, pues el oráculo les decía a los personajes que venían ahí, ¿cómo irá la batalla? ¿O cómo me irá este matrimonio? ¿Me conviene invadir Macedonia? Y lo primero que les dice es, conócete a ti mismo. Busca
en tu interior, busca tus motivos, busca tus ideales, busca tus deseos, y cuando lo sepas, vienes. Muchas de estas personas volvían diciendo, este hombre, pues ya ves tú, he venido aquí desde Chipre para consultar al oráculo de Delfos y me suelta esta parrafada. Pero cuando volvían, sabían muchas cosas. De hecho, algunos ya ni siquiera tenían que volver porque ya habían descubierto. Ya habían encontrado. No quiero, con esto, por supuesto, no me estoy dando el pego diciendo yo soy el oráculo, no. Pero a mí me gusta ayudar a la gente a conocerse a sí mismo. Yo siempre les digo, cuando llegan y tienen ganas de trabajar, porque a veces la gente viene a otras cosas, que es muy lícito, y yo duermo mal y quiero dormir mejor. Vale. Pero si puedo ayudarles y decirles, oye, ¿qué te parece? ¿Intentamos avanzar por aquí? Y siempre les digo, hay como 4 o 5 pasos que son fundamentales. Conócete a ti mismo, acepta que tienes aspectos que están muy bien y otros que quizá no están muy bien, acepta crecer, acepta cambiar, elige un modelo, no seas así como arbitrario, sino sigue una línea, la que sea, la que quieras, una religión, una filosofía personal, pero tienes que tener una cierta línea y encuentra un sentido a tu vida. ¿Tú crees que si nos conociésemos bien, ya de cuando somos jóvenes, nos fuésemos conociendo bien, excepto dejando de ver las patologías, y ahora te diré por qué te lo pregunto, ¿en los psiquiátricos habría menos gente? Dejando de lado a las personas que tienen una patología ya de origen. Luego te diré por qué te lo digo. ¿Tú crees que habría menos gente? Sí, pero no en los psiquiátricos, en las consultas de psiquiatría. Bueno, yo te hablo por qué te lo digo esto. Pero absolutamente. Ahora te he cortado, pero es que creo que merece la pena decirlo. En todas partes, en cualquier sitio donde uno consulte, se dice que la demanda a la salud mental ha aumentado por todas partes. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, ha aumentado. Se dice, es que desde la pandemia, no, ya antes de la pandemia. La pandemia lo desmontó todo. Pero la necesidad de consultar, de ir al psiquiatra, psicólogo, a salud mental, es enorme, hay muchísima demanda. La demanda no ha aumentado por las enfermedades son las mismas, las patologías que decías tú. La esquizofrenia que te hablábamos es una enfermedad que tiene un 1% de la población, desgraciadamente, sufre o sufría esquizofrenia. Cuando yo empecé hace 30 y tantos años, era un 1%. Han pasado 30 años y es un 1%. Las ansiedades, las depresiones reactivas, el malestar, el sufrimiento, se ha disparado, pero se ha disparado de una manera tremenda. Y gran parte tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Gran parte tiene que ver con que yo no sé vivir, yo no sé qué hacer con todo lo que me está pasando. Me pasan un montón de cosas y no sé cómo metabolizarlas, no sé cómo procesarlas. Y al final se convierten en síntomas. Y los síntomas se convierten, o los llamamos enfermedades, pero son síntomas de un sufrimiento, son síntomas de un malestar. Y el malestar viene muchas veces de no saber qué hacer con tu vida, con tus emociones, con tus basuras, porque todos tenemos. Y eso es lo que nos está convirtiendo en una sociedad enferma. ¿Sabes por qué te lo decía? Cuando tenía 13 años, 13, 14, y no sacaba las notas que creían que debía de sacar, y esto que mi madre para mí fue excepcional, y mi padre también era un tío muy peculiar, o sea, así he salido, que bueno, ya lo contaré más tarde esto. Entonces, cuando no estudiaba, mi madre trabajaba en una clínica que se llamaba Centro Médico Salus, que había dos, una que era la antigua clínica del Torero y el otro era precisamente un psiquiátrico que estaba en la avenida Tibidabo. Entonces me ponía todo el verano ahí a currar. Decía, bueno, pues no, pues ahora pasas para adelante, ¿no? Pasas para adentro, ¿no? Y pues hubo un verano que fue al psiquiátrico, no estaba 2, 3 semanas o un mes en uno y un mes en el otro, que iba con un enfermero, con el carrito de las curas, le acompañaba de las curas. En el psiquiátrico, cuando entré, me dijeron, no hables con ninguno de los pacientes, no hables con ninguno, ni se te ocurra hablar ni darles conversación. Claro, iba cagado allí, digo, hostia, vamos a ver, no, digo, estoy rodeado a ver qué pasa. Estoy hablando, tengo 60, tenía 13, 14. Había un señor, que me acordaré siempre, que iba con un libro así de gordo de Napoleón. Entonces él se me acercaba y me decía, Marcos, digo, dime. Y entonces me sentaba con él y me decía, abre la página que... Yo abría cualquier página de ese libro, y le decía, empezaba a leer y me lo recitaba él. O sea, yo no sé qué clase de patología es esa para que un señor tenga un libro así de grueso y abras por donde... O sea, yo ya, mi juego cada día, claro, le di conversación, pues yo cada día me tenía que sentar, me sentaba media hora, una hora con él. Te hacías mucho bien.
Había una chica atada en la cama, de 18, 20 años, y que la tenían medio así sedada con la baba, ¿no? Qué espanto. Y un día empecé a hablar con ella, que de hecho al final si me pillaban me reñían, o sea, iba a escondidas. Entonces igual pasaba con ella 1 hora y media diaria. Entonces le iba hablando. Y un día, 2 años después, estaba en una discoteca, cosa rara en mí, porque no me prodigaba mucho, porque con los entrenos y con todo necesitaba descansar. En un sitio que había en Castelldefels se llamaba Tropical, que era un sitio que había playa y tal. Y estoy allí y me coge una persona del cuello por la espalda. Digo, a ver, ¿qué cojones? Aquí, bueno, me quedé, digo, a ver, me giro, le doy, y era esta chica. Digo, pero ¿tú qué haces aquí? Y dice, pues mira, al final salí. Y me dice, gracias a las conversaciones que tenía contigo todos los días. Qué bonito. Entonces, hostia, ¿sabes qué pasó? Que hablaba con todos yo allí. Entonces, hablaba con todos. Escucha, yo no soy un especialista, no soy quien para decir, pero no me daba la sensación de que esa gente estuviese tan mal como para estar encerrada allí. Bueno, a ver, evidentemente... Claro, no tengo ni puta idea, pero... Es posible que estuvieran mal, es posible que tuvieran enfermedades, es posible que necesitaran el ingreso, pero es absolutamente seguro que el tratamiento de aislamiento, estar atado a la cama, me parece una barbaridad, no hablarles, no sirve, no sirve. Lo primero que me dijeron, no hables con nadie nunca. La palabra es curativa, es un milagro. La capacidad que tiene el ser humano de sanar mediante la palabra, que sería la logoterapia o psicoterapia, como lo queramos llamar, es extraordinaria. O sea, el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de dañarse a sí mismo, o de dañar a sus congéneres. Extraordinaria. Pero también tenemos una capacidad extraordinaria de sanarnos. Y la herramienta mayor para sanarnos es la palabra. Luego hay otras muchas cosas. Un acto de bondad sana muchas situaciones, pero la palabra es básica. Entonces, negarle a esos enfermos que explicabas la palabra es criminal. Realmente hace mucho más bien hablar, a veces, bueno, ¿qué voy a decir? Y soy psiquiatra y utilizo muchos medicamentos, pero a veces una pastilla dada sin más, tómate esto, no sirve. Una pastilla dada en medio de una conversación con un sentido, explicándole, mira, vamos a hacer esto, bla, 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 a trabajar un poco, y luego le das la pastilla y le explicas para qué sirve y qué esperas conseguir con ese medicamento, que no le vendes películas diciendo esto te va a curar, no, esto va a hacer tal cosa. Hace milagros, cambia 100%. Pero decir además que tú no eres pastillero, tú no eres amigo de dar mucha medicación. No, doy medicación cuando creo que hace falta. Yo tengo una idea, bueno, no es mía, evidentemente, ya he dicho antes, hay gente mucho más sabia que yo, y yo sigo a esas personas que consideran que los medicamentos son útiles porque generan unos cambios, unas alteraciones, hay quien dice un estado de conciencia alterada, pero que es beneficioso, además es muy fácil de entender. Hagamos una analogía, pero vamos, de estar por casa. Si yo tengo gripe y tengo fiebre, pues el ibuprofeno me bajará la fiebre, pero no va a hacer nada con la gripe. La gripe es un virus que se va a reír cuando vea el ibuprofeno, lo va a ver pasar por ahí, va a decir hola, y va a pasar de todo. Pero va bien, y la persona que tiene una gripe, ostras, el ibuprofeno le ayuda porque te baja la fiebre y estás un poco mejor. Claro, hablar de medicamentos utilizando un poco la trampa de las palabras, mira, te voy a dar un antidepresivo. Ostras, un antidepresivo, dámelo. Qué maravilla, ojalá existieran antidepresivos, me los tomo yo y se te pasa todo y te pones contento. No, un antidepresivo no es exactamente una pastilla que cambie la depresión, hace una serie de cambios en nuestro cerebro que es útil para las personas que sufren depresión, porque a lo mejor les calma ese pensamiento un poco en bucle, esa visión un poco rumiativa, ese malestar donde se sienten las emociones como desbordadas, incluso a veces atempera un poco la tristeza, anestesia emocionalmente, y eso te permite afrontar pues, las circunstancias que a lo mejor han generado esa depresión, o si no hay ninguna circunstancia, te la calma. Y hay depresiones que no parece que tengan una explicación y que quizás son depresiones innatas, intrínsecas, genéticamente determinadas, pero que calman. Pero no es un antidepresivo. Y al hilo de esto voy a nombrar a una de estas personas que creo que es una sabia, que es una psiquiatra francesa que se llama Joanna Moncrief, tiene unos libritos muy recomendables, hay uno que se llama Hablando Claro, sobre los psicofármacos, me parece, que hace una distinción que es muy fácil de entender. Si tú haces una clasificación farmacológica basada en el fármaco, y hablas de antidepresivos, antipsicóticos, estás haciendo trampas.
Tienes que hacer, si haces una clasificación basada en la enfermedad, depresión, antidepresivos, psicóticos, psicosis, antipsicóticos, estás haciendo trampas. Tienes que hacer la clasificación basada en el fármaco. Este fármaco hace tal cosa. De hecho, siempre se suele decir, de ejemplo, el alcohol es un fármaco maravilloso. Te produce un estado que, oye, cuando tienes angustia, timidez, la discoteca que decías tú porque eres un tío de 2 metros y debías ser muy guapo de joven. Pero Gracias, que soy feo ahora, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pero si tú no estás ahí un poco nervioso y te tomas un dedito de whisky a lo mejor, pues a lo mejor eso te da un punto. Vale, no es un medicamento, te produce un estado alterado de conciencia que puede ser útil en aquel momento. Los fármacos es algo parecido, producen una serie de cambios muy recomendables cuando hay una situación en la que el cerebro no funciona. Y entonces eso te ayuda. Pero no soy un psiquiatra que piense que solo hay que dar pastillas y tomes esta medicación y te curarás del trastorno. Es decir, si no hay una patología de origen, lo utilizas como vehículo para llegar a un determinado sitio. Claro, cuando es necesario. Y temporalmente, si es necesario. No. Un dolor porque tienes aquí un pincho clavado, pues hay que sacar el pincho. Ahora, si me das algo para anestesiarme la rodilla, mejor, porque me duele un montón. Ahora, si solo me anestesias la rodilla y yo voy con mi pincho aquí clavado, pues ¿qué estás haciendo? Tarde o temprano tendrás que afrontar la realidad, y es que este dolor viene de algún sitio. En muchas de esas situaciones que yo antes decía que intervenimos, que es el malestar, sí, tú puedes atemperar el malestar con fármacos, es cierto. Un ansiolítico, una benzodiazepina, oye, no puedo dormir, te la tomas y te duermes. Vale, a lo mejor lo necesitas, pero si solo vas a hacer eso, a esa persona le estás trastornando la vida, porque esa benzodiazepina va a acabar haciendo efectos en el cerebro, y si no intervienes en las causas que han provocado ese insomnio, pues le vas a convertir en un adicto crónico a ese medicamento, y no es una buena idea. Si no recuerdo mal, creo que esto era de George Bernard Shaw, un dramaturgo irlandés, decía, creo que lo dijo esto él, el ser humano tiene la costumbre de culpar a las circunstancias de todo lo que le sucede. Las personas que en esta vida, en este mundo, triunfan son aquellas que se levantan por la mañana y buscan las circunstancias que les son favorables. Y si no las encuentran, las crean. ¿Tú no crees que la gente te viene a ver y dice, señor psiquiatra, me he divorciado, lo estoy pasando fatal, lo estoy pasando muy mal, deme algo, como si fuese una cosa que tú tienes que solucionar y el problema no es mío? Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, oye, solucionámelo, ¿no? Sí, sí. Es lo fácil es ponerlo todo fuera. Mira, hace un rato cuando hablabas de los clavos. Tienes clavos, te han hecho unos agujeros, te sacas los clavos, ya no tienes los clavos, pero los agujeros están ahí y te siguen afectando y siguen interfiriendo en tu vida. Si tú no eres lo suficientemente honesto como para darte cuenta de esto y lo suficientemente valiente como para decir, oiga, yo quiero saber dónde tengo mis agujeros, pues al final buscas el problema fuera y buscas el enemigo fuera. Mira, un ejemplo muy fácil y muy tonto que también se dice por ahí. Si yo me quemo, imagínate que yo me he quemado el brazo haciendo un sándwich en casa para mi hijo, me he quemado el brazo y tengo aquí una quemadura, pero vale. Vienes tú y me dices, oye, Fernando, y yo, ostras, joder, Marcos, qué bruto eres, ya está bien. ¿El problema es tuyo? ¿El problema es que tú eres un bruto? No, el problema es que tú no me has dicho. El problema es que yo tengo una quemadura aquí que no me he tratado y que la tengo cubierta y que ya me he olvidado incluso que la tengo. El problema no eres tú, pero el ser humano hace eso. El ser humano, algunos seres humanos. Tú eres el bruto. ¡Ah! Oye, ¿por qué me haces esto? Esto me viene al pelo también. La sombra, The Shadow, Phil Stutz. La sombra. La sombra. Qué bonito. Culpamos, buscamos siempre la solución fuera. Es que he tenido una vida de mierda, es que tengo un jefe que es un hijo de puta, es que mi mujer no me hace caso, es que aquel es un cabrón, es que, hostia, he tenido mala suerte en la vida. La solución siempre está dentro. Phil Stutz hablaba de la sombra. Sí. Explica esto, que es la sombra, para que la gente lo entienda, porque yo creo que la última conferencia que di, que la di en el Hotel Hilton, en presencial, en vivo, que es lo que me gusta, que estoy un poco hasta un sitio de todo lo digital, que está muy bien todo lo digital, pero no me gusta. Me gusta hablar, quiero ver personas, quiero ver gente, quiero sentir a la gente cuando hablo. Éramos 80 personas, era una junta general, y dije, aquí somos 160. Somos 80 más 80 sombras que tenéis vosotros, que mientras no se reconozcan y se le dé su sitio y su lugar, vamos a ser 160. Explica lo que es la sombra, porque creo que esto es interesante que la gente lo sepa y lo conozca, para empezar a tener conciencia de que tenemos cosas que reparar. Vale, haré un
para llegar, para no empezar así de golpe, porque si no, no sabemos de dónde viene. Phil Studd utiliza, él, por cierto, era el psicoanalista, y utiliza unas fórmulas y unas herramientas muy accesibles y muy interesantes y muy cómodas para que la gente pues, se conozca y se entienda. Él habla, antes de la sombra, habla de la parte X. La parte X sería un poco como nuestras partes reprimidas. Nosotros tenemos un funcionamiento, una conciencia, digamos, que es la que nos permite el funcionamiento diario y cotidiano, pero muchas de las cosas que nos pasan y que nos han pasado no las tenemos tan presentes en la conciencia, algunas las tenemos un poco más atrás y algunas las tenemos absolutamente reprimidas, pero existen. Existen y nos condicionan. Es un poco parecido a lo que hablábamos antes de la quemadura. No sabemos que existen. Bueno, las tenemos. Nosotros ya no las queremos ni ver, porque las hemos reprimido, las hemos sacado de la conciencia. No, yo no quiero ni saber que tengo esto. Un poco al ejemplo que ponía antes de la quemadura, pues si yo por algún motivo estuviera avergonzado de esta quemadura y no quiero que nadie lo sepa, yo no digo nada, pero si tú me tocas la quemadura, yo salto y te echo a ti las culpas de por qué me has hecho esto. Pero eso sería la parte X, es decir, no lo conocemos. La sombra es un poco diferente, porque en la sombra la vemos. La sombra, cuando nos damos la vuelta, ahí está mi sombra. Y va conmigo. Lo que no me gusta, porque es sombra. Y lo que intento es no mirarla. Y miro hacia adelante, pero yo sé que ahí tengo una sombra. Y a poco que me pare, sé que está ahí. Y la sombra está constituida por todas aquellas cosas o por nuestros recuerdos dolorosos, nuestras imágenes de nosotros mismos, las partes que nos avergonzamos, que sabemos que las tenemos, pero que intentamos que no se sepa mucho, e intentamos mal reprimirlas. No las reprimimos, es decir, no desaparecen de nuestra conciencia, están allí, pero están como una sombra, nos acompañan. Si miro, la veo. A veces pueden ser, pues, no sé, me voy a poner a mí mismo de ejemplo. Yo aquí puede parecer que estoy muy cómodo, pero no lo estoy, porque yo soy muy tímido. A mí me da mucho corte estas cosas, no me gustan nada las redes sociales. Perdón por la liada. Me has liado aquí, pero en el fondo, pues a mí me da un poco de vergüenza. Yo soy vergonzoso. Yo de crío era muy vergonzoso, pero muchísimo vergonzoso de ponerte colorado y irte a un rincón, y yo de verdad a veces pensaba que era tonto, de tímido. Me daba y me da mucho reparo pensar en aquel niño, aquel Fernandito de 8, 9, 10 años, que de verdad que parecía un poco fóbico. Y durante un tiempo era mi sombra. Yo intentaba, no quiero ni saber quién es. Gracias bueno, aquí casi es una formación autodidacta, pero gracias a todo esto, al final conectas con ese niño, ahí se dice mucho esto, ¿no? Ese niño herido, esa niña herida, al final conectas y lo aceptas, le dices, bueno, ven para acá. Y lo aceptas dentro de ti, y aceptas que tienes esas partes, y aceptas que tu sombra es tuya, que no te gusta. A mí no me haría ninguna gracia a lo mejor ver una película mía de cuando tenía 10 años, pues cómo funcionaba, porque me miraría y diría, oh, qué horror, yo era así en el colegio, yo me escondía, yo era vergonzoso, yo no me atrevía a decirle a una chica, qué mona eres. Y ahora me lo miro con cariño, pero pienso, mira, pobre, en aquel momento era así, pero ahora yo he cambiado, y esa sombra la tengo, evidentemente. A veces me giro y la veo, pero ya no me hace tanto daño. Studd habla y trata de que sus clientes, sus pacientes, la gente que visita, conecte con esta parte, con esta sombra, la acepte, la haga venir, hable con ella, le dé, como quien dice, conversación, porque así se empieza a iluminar, empieza a perder, pasa de la sombra a la penumbra. No pasa nada por tener partes nuestras en penumbra. Tampoco podemos tenerlo todo absolutamente aquí delante de nuestra conciencia. Todos sabemos que tenemos cosas que no nos gustan. Esto liga un poco con lo que hablaba antes de conocerse a sí mismo. Conocerte a ti mismo es ser valiente, ser honesto, ser capaz de decir, vale, yo tengo estas virtudes, yo tengo estos talentos, pero también tengo estas partes que no me gustan tanto. Pero las tengo, las he de aceptar. Uno puede decir, pues yo acepto que soy un poco celoso, que soy un poco envidioso, que soy lo que sea. No pasa nada. No pasa nada mientras tú lo reconozcas y no permitas que eso te condicione la vida. Que tú intentes cambiarlo, que tú lo puedas reconocer y decir, mira, ojo, que esto me está viniendo de mis sombras o mis partes ocultas o mis partes reprimidas, y seas capaz de aceptarlas, seas capaz de reconocerlas y seas casi con deportividad
aceptar y decir, mira, yo tengo este punto que no es el que más me gusta, pero lo he de aceptar. Y luego esa otra parte fundamental, no solo se trata de conocerte, sino que una vez descubres que hay cosas que no acaban de gustarte o que no acaban de ser las más elegantes del mundo, voluntad de cambio, porque eso también es importante. No basta con decir, sí, es verdad, yo lo reconozco, soy un poco chulo. Bueno, pues deja de serlo. ¿Vale? Intenta no serlo. Y cuando te salga ese golpe de un poco de chulería, de decirle a la ¿qué tontería estás diciendo? Decir, no, cuidado, no voy a intentar dejarme llevar por mi input o por mi driver, que luego a lo mejor hablamos de los drivers y de los impulsores, pues voy a intentar no dejarme llevar por este impulsor porque no está bien, es mejor que no sea así. Si yo soy una persona pues poco dada a ayudar, porque mira, mi forma de ser o mi driver no está muy desarrollado, el driver de la complacencia, bueno, no pasa nada, pero a lo mejor lo tengo que hacer de una forma artificial, decir, mira, no me sale, pero voy a ayudarte. A lo mejor a otros les sale de fábrica. Bueno, ¿vale? Por eso al final lo que se trata es ser lo suficientemente honesto para aceptar que tenemos unas partes que son muy diáfanas y muy claras, tenemos unas partes un poco más en sombra, intentar llevar a las sombras a las penumbras, conocerlas, no hace falta que estemos todo el día dándole vueltas a nuestra manera de ser, pero por lo menos que las sepamos, que pueda girarme y decir, sí, es verdad, yo era así. Phil decía que cuando tienes la sombra tan oscura, como estamos diciendo, necesitabas siempre la aceptación externa para sentirte bien. Sí, claro. Y que una vez la sombra tú le dices, pues bueno, formas parte de mí. Podríamos decir que cuando la entiendes, la aceptas, buscas esos, vamos a decir, puntos flojos que tienes y te los trabajas, podríamos decir que entonces la aceptación, ya no necesitas la aceptación del exterior, sino que es del interior hacia afuera, porque al final la solución está dentro. ¿Podríamos decir que desaparece la sombra? Por supuesto. ¿Podríamos decir que desaparece entonces? Sí. Bueno, desaparece o en el momento pasa a la penumbra, es decir, la sombra te acompaña y está ahí. El recuerdo de algunas cosas tuyas que no te han gustado, pues a lo mejor te seguirán sin gustar, pero ya las aceptas de otra manera diferente, ya no te condicionan, ya no intentas ocultarlas para que la gente te valore y te vea y te aplauda. No, porque ya no lo necesitas, ya no es la necesidad de agradar, sino ya te sientes bien contigo mismo. O sea, en el momento que tú empiezas a sentirte a gusto, la vida es mucho más fácil. Las relaciones son mucho más honestas. La conversación ya no está basada en a ver si se van a dar cuenta de algunas cosas que no quiero que se den, sino ya es relajada, tranquila, oye, yo soy así, me acepto, sí, acepto que yo soy de esta manera, pero funciono y estoy pendiente de ti, porque ya no estoy pendiente de mantener todo lo que no me gusta detrás mío para que no se note. La vida es mucho mejor y la vida es mucho más cómoda. Buscaros un psiquiatra intervencionista y a los 15 todos para allá. ¿Qué? ¿Totalitario? Sí, un poco. A ver, no pregunto, está mal, vamos a entrar, vamos a por los drivers. Vamos a decirle a la gente que nos escucha y que nos ve, vamos a dar soluciones. Yo voy a dar la mía, porque es la que utilizo en el equipo. Tú eres mi psiquiatra, el de mi familia, y dirán, Marcos está loco. Pues sí, pues loco como una puta regadera. Pero ya no es esto, es... ¿Cuántas veces al año hablamos y te digo, oye, pues no tengo nada especial que contarte, pero te pones a hablar y te pones a hablar? Entonces, tú has conseguido darme mucha perspectiva, mucha visión de cómo soy. Entonces, creo, o sea, aún me pasa, hay gente que me dice, Marcos, tío, o sea, lo he pasado fatal porque se me arruinó la empresa, porque me divorcié, a mi hijo le pasó tal, hostia, y me dicen, tuve que ir un año al psiquiatra, pero me dice además, encima bajan el tono de voz, ¿sabes? Es decir, no, a ver, yo creo que si encuentras a una persona como la que yo he encontrado y a la que te refiero a mis clientes, tenemos que ir cuando no pasa nada. Es decir, no esperes a que el cielo se ponga gris, a que empiece el viento a coger velocidad y empiece a caer lluvia fría, porque se convertirá en una tormenta, en un huracán. Coño, ya entiendo que cuando tienes un batacazo de cojones, como no hay manual de instrucciones, no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, tienes que ir a un profesional. Lo entiendo perfectamente, pero digo, cuando no pasa nada, es cuando tenemos que ir a hablar. Porque lo que vamos a conseguir, si vamos un par de veces al año o 3 veces al año a tener una charla sin saber de qué quieres hablar, lo que vas a adquirir con el paso del tiempo es, uno, conocimiento de ti mismo, saber quién eres. Te puede ayudar a entender qué estás haciendo aquí. Y te puede dar recursos para que cuando venga un tortazo lo puedas afrontar de otra manera. Es decir, te puede dar interruptores, de manera cuando digas, se pone el cielo gris, interruptor 1. Hostia, que además está subiendo el viento, le doy al 2. Cojones, está empezando a llover frío, le meto al 3. Es decir, no ir solamente cuando la cosa está mal y sale la debacle. Entonces creo que lo principal es
lo esencial es conócete a ti mismo. Un buen psiquiatra, yo lo digo así desde mi ignorancia, pero que creo que no está en ignorancia, intervencionista, y que encuentre ese link, ese feeling con él, creo que puede ser determinante. Para que el día de mañana no coja la carrera equivocada y luego no me dedique a esto, dices, el conocimiento no ocupa lugar, vale, pero hostia, ¿para qué me pego 5 años haciendo el invento, medicina o empresariales y tal, si al final voy a ser lo que sea? Es decir, no, pues este tiempo a lo mejor lo invierto en otra cosa, o este conocimiento lo dedico a hacer otra cosa, ¿no? Y luego, lo principal del todo, es decir, me gusta mucho a mí el poema de Ítaca porque refleja muy bien lo que debería ser la vida de los seres humanos. Parece que siempre estamos en busca de un objetivo, tengo que conseguir, tengo que conquistar, tengo que llegar, cuando lo que dice el poema principalmente, que lo podrían escuchar todos al final del podcast, y el que no quiera escuchar que salte al final y ya está, es que lo importante es el trayecto, lo que tienes que disfrutar. Te dice, no tengas prisa por llegar. O sea, y parece que vamos a tal velocidad que no nos enteramos de nada de lo que está pasando aquí. ¿Para llegar a dónde? ¿A llegar a dónde? Luego llegas a los 40, a los 50, a los 60 y dices, perdona, es que me va bien, tengo dinero, tengo familia, mi mujer tal, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? ¿O por qué no me siento confortablemente bien si es que no me falta de nada? Claro, aquello que pasó cuando yo era joven, perdí a mis padres, esto, lo otro, hoy te está matando. La sombra que llevas arrastrando se transforma en una mochila de un peso pesado. Entonces, todo esto, si vamos al psiquiatra a los 15, por decir algo, yo te pregunté, ¿cuál es la edad correcta para venir a hablar contigo? Y dije, hombre, por lo menos que tengas un poco de 14, 15. O sea, ¿cuántas cosas no pasarían? ¿Cuánto sufrimiento a lo mejor uno se ahorraría? ¿Y cuánta mejor gestión de las cosas malas que pasen en tu vida podrías tener? Mira, vamos a matizarlo. Primero, estoy muy de acuerdo con lo que dices y además creo que lo hemos ido hablando varias veces a lo largo de la entrevista y la analogía del coche está muy bien. O sea, tú tienes un coche chulo, te compras un Porsche y lo vas llevando a tu taller para que pues, lo vayan revisando. No esperas que no funcione. Si algún día tiene alguna cosa mala, pues evidentemente vas rápidamente. Pero si no, tú vas pasando tus revisiones y está bien, sí, puede seguir circulando, sí, perfecto. El ser humano hace lo mismo con muchas cosas. Espero que la mayoría de la gente que nos esté escuchando lo haga. Una vez al año te haces una analítica, como mínimo. Te haces una analítica, pero no porque estés mal, sino porque hay que hacerla. Y como está, pues oye, perfecto, lo tienes todo, oye, estupendo. Mira, esto está perfecto, ya puedes ir. Pero al año siguiente te lo volverás a hacer. No esperarás. Si por supuesto tienes una deficiencia de algo, irás. Pero si no, simplemente vas haciendo controles. Con la salud mental no pasa. Por lo que sea, por lo que decías tú, porque nos da un poco de vergüenza, porque bajamos la voz cuando decimos voy al psiquiatra. Pero no se hace. Revisiones periódicas de ver cómo está mi cabeza y cómo estoy funcionando y cómo gestiono mis emociones, no se hace. Y quizá estaría bien. De hecho, yo lo recomiendo, no hace falta estar enfermo para ir a hablar con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta, en las líneas que dices tú, con alguien que te aporte algo. Alguien con el que tú tengas un feeling necesario para avanzar. Y claro, en mi humilde opinión, pues que el camino sea un poco por aquí, pues intentar conocerse, intentar ver cómo gestiono mis emociones, por la escuela que quieras. Tampoco hace falta que sea pues como soy yo, como a mí me gusta hacer las cosas, pero por lo menos que sirva, que tú salgas de esa entrevista diciendo, pues mira, me ha venido bien, no se trata simplemente de ir ahí a perder el tiempo. Y esto... tú me preguntabas, ¿a qué edad hay que empezar? Hombre, hasta los 14, 15, 16 no estamos hechos. Hace un rato, al principio, hablábamos del bebé que nace con el cerebro prácticamente abierto para que todo el entorno le esté influyendo, con todas esas neuronas disparadas, una cantidad estratosférica de materia, de población neuronal para poder funcionar y para poder crecer, y que se va haciendo esa poda y que poco a poco se va puliendo. Hay quien se poda del todo, ¿no? Vale. Y no le queda. Sí. No. Pero hay otro momento, hay dos momentos. Uno es este, el nacimiento. Es una ventana de oportunidad, lo he dicho un par de veces. Pero hay otra ventana de oportunidad extraordinaria, que es la pubertad. En la pubertad, con la tormenta hormonal que aparece en nuestro cuerpo, el cerebro vuelve a ponerse otra vez en modo casi de bebé. Ese cerebro no está terminado todavía, ese cerebro está otra vez recibiendo un montón de inputs. Además es curioso, y esto cualquiera que tenga interés puede mirarlo en Internet, hoy en día la neurociencia ha avanzado un montón y tienes unos mecanismos para ver cómo funciona el cerebro extraordinario. Existe pues, el PET, la tomografía por emisión de positrones, las resonancias magnéticas funcionales, que te permiten ver prácticamente el cerebro en movimiento.
es un poco trampa porque el cerebro no tiene luces, pero tú puedes, por un programa informático, puedes decir, mira, las partes del cerebro que están consumiendo más glucosa, que se iluminen de tal color. Y por eso a veces los neurocientíficos hablan, el cerebro se ilumina por aquí, se ilumina por allá. Evidentemente no hay luces en el cerebro, ¿eh? Pero tú ves, y lo puedes mirar en internet, cómo es el proceso de maduración de ese cerebro. Cuando nace, el cerebro está empezando a madurarse y vas viendo que va perdiendo población neuronal porque se va madurando. Y madura de atrás adelante. Lo primero es la corteza occipital, poco a poco va avanzando, la zona emocional madura, pues a los 7, 8, 9, 10 años, lo que decía antes, las emociones ya están puestas. Pero lo último que madura es toda la parte frontal. Donde estamos nosotros. Concretamente es la corteza prefrontal o prefrontal, dorso lateral. Bueno, frontal para la gente, ¿no? Que es más fácil de entender. Aquí es donde estamos nosotros. Y es lo último que madura. Un adolescente, esa parte está prácticamente en ebullición, todavía tiene un montón de neuronas, todavía se tiene que hacer toda esa poda, todavía tiene que construirse su personalidad, aunque las emociones ya están. Y por eso en la pubertad hay este desequilibrio. Son habitualmente los púberes, son personas intensísimas desde el punto de vista emocional, lo viven todo con una pasión terrible, pero a veces todavía no tienen el filtro racional adecuado. Eso reacciona y un día le dicen a tu padre, te odio, es que no sé qué, y al día siguiente pues te quiero un montón, y bueno, porque es así. Ese cerebro es como, bueno, una máquina que está sintiendo un montón de cosas. Es una ventana de oportunidad para intervenir y es una ventana de oportunidad para pulir las cosas. ¿Es el momento adecuado para empezar a ir a visitarte o a hablar? Sí, es el momento adecuado para pensar en todo eso. Lo puedes hacer con un psiquiatra, lo puedes hacer con un psicólogo, lo puedes hacer, como te decía en una de nuestras conversaciones, con unos padres suficientemente buenos o con unos maestros suficientemente buenos o con un tutor de colegio que esté formado en esto y que le pueda ayudar a procesar toda esta información. Pero hay que hacerlo. Dejados al libre albedrío, claro, la mayoría va a funcionar bien, porque el ser humano tiene una capacidad enorme de supervivencia, pero corre muchos riesgos. No sé, quizá no es el momento, pero consumo de sustancias. En ese momento, consumir porros es terrible. Yo tenía un profesor, bueno, es muy conocido, no diré su nombre, pero una persona muy conocida en Barcelona, que decía, oye, decirle a vuestros muchachos que cuando tengan 22 años fumen porros, joder, si quieren. Pero hasta los 22 casi que deberías decir el nombre. No, que hasta los 22 que ni los toquen. Bueno, todo es discutible, quizá no se debería fumar nunca, pero es importante lo que decía, es un riesgo terrible. Y si hay un riesgo terrible de hacer daño a ese cerebro de un adolescente, también hay una ventana de oportunidad maravillosa para hacerle bien. Y esto, todo este rollaco que os he soltado, liga con lo que me decías. A los 14, 15 conviene que ya empiecen a ir a visitarse. Es un buen momento para hablar de estas cosas. Puede ser con un psiquiatra que habla, como hago yo, que se enrolla mucho, ya lo ves, o puede ser con un tutor, como decía antes, o puede ser con alguien que tenga algún tipo de feeling con esa persona, puede ser un padre o una madre con el que tenga muy buena relación. No suele funcionar, porque con los padres y con las madres se establecen unas relaciones diferentes, hay mucho amor, pero a veces no es fácil hablar de según qué cosas. A veces un adolescente prefiere una figura, un adulto de referencia que no sea exactamente el padre o la madre, pero bueno, el caso es que es el momento de hacerlo. Yo creo que hay que externalizar el servicio y yo creo que yo lo digo por mi experiencia, porque muchos de mis clientes van a verte. Ahora estamos trabajando contigo y con la doctora Sueño, que nos veremos el viernes, en acabar de hablar el protocolo mío. Yo me dedico a ralentizar el proceso de envejecimiento, y tengo unas pruebas bastante extensas para identificar a las personas, que la primera de ellas es una conversación de un mínimo de 1 hora y media. Y estamos mirando contigo de meter ya estos test de inicio para que tú puedas hacer una valoración, y otro más que estoy hablando con la neurofisióloga para que cuando la persona yo le presente los resultados, decirle, mira, tu sueño funciona así, esto funciona así, ¿no? Entonces, volviendo a esto, yo creo que es mejor ir fuera, es decir, porque es lo que tú lo has dicho, los padres son los padres, el profesor de colegio que te cae de puta madre es el profesor que te cae de puta madre, pero yo creo que es importante decir, voy a buscar un psiquiatra que tenga feeling con él, o un psicólogo, lo que tú quieras. Yo, como te tengo a ti tan idolatrado, pues para mí es un psiquiatra intervencionista, ya está, porque a mí es lo que me funciona muy bien y todos los que te han conocido de mis clientes están encantados. Pero que es decir, voy a conocerme fuera, doy un paso al frente. Sí, sí. Y además quiero desdramatizar la figura del psiquiatra, es decir,
Yo estoy encantado de decir que eres mi psiquiatra y a mí me has aportado un montón de cosas y perspectiva. A mi hija le sirvió el otro día, va a decir, ya no me preocupo más de nada más del tema de la universidad tal, sus compañeros están todos igual, que sí que hoy. Yo digo, pero sí, díselo, que vayan, que hagan los test, claro, porque se van a quitar un peso de encima. Igual terminan por puntos o por lo que sea en una carrera que no toca, Ya. por hacer algo. Ya pasa, ya pasa. Nosotros, su madre y yo lo que le dijimos fue, escucha, nunca te hemos apretado para estudiar. La verdad es que es una niña excelente porque todo lo lleva al pelo, es súper autoexigente, ¿no? Pero que lo que importa aquí es que seas feliz, coge lo que te salga de cierto sitio, que funciones y estés contento y seas feliz. Da igual lo que hagas. Lo importante es que no hagas algo por creer que tienes que hacer algo que no te va a servir para nada. Pero esa es la clave. Para eso hace falta conocerte un poco, porque igual tú crees que esto te hace feliz, que eso también es importante, nos engañamos. Y tú piensas, no, yo lo que quiero es esto. Pero nos engañamos porque no nos conocemos. Claro, pero luego te empiezas a conocer y dices, ostras, pues ahora que lo dices es verdad. No es el caso de Cindy, por supuesto, pero qué fácil es decir, sí, sí, yo quiero hacer pues medicina, la mía, mi profesión preciosa. Quiero hacer medicina, vale. Y resulta que, ostras, eres poco empático, no te gusta la gente, te molesta, cuando alguien te habla, déjame en paz. Tampoco acabas de entender muy bien esto del sufrimiento, porque eres más de, va, venga, oye, no te quejes tanto. ¿Qué haces en medicina? ¿O quieres ganar mucho dinero? A ver, medicina es muy vocacional. Si esto lo sabes antes, dices, a ver, sí, a lo mejor algún día puedes ser un médico famoso y ganar mucho dinero, pero si entras en medicina es de tener en cuenta que te ha de gustar la ciencia, te ha de gustar la vocación, te ha de gustar el ser humano, has de ser capaz de ser muy generoso o generosa, muy altruista, muy dado, muy dador, muy complaciente. Acabas de cargarte a la mitad de los médicos. Bueno, yo siempre digo que hay profesiones que tendrían que estar obligados a pasar los test de impulsores emocionales y los drivers, pero sí o sí, y si no das la calificación, no pueden entrar. No pueden entrar. Vamos al trapo, vamos a dar soluciones, vamos a dar soluciones. ¿Qué es eso que tú me dices siempre, que yo soy muy fan y que yo los he hecho, Maite los ha hecho, mujer, Cindy los ha hecho y la mayoría de clientes míos los han hecho? Y los que vengan creo que los van a hacer ya a partir de ahora. ¿Qué son los drivers y qué son los impulsores emocionales? De hecho, tengo aquí un perfil para que luego lo expliques. Pues mira, es una herramienta, ¿eh? Y ya sé que tú eres Sí, muy tú fan. Tú desdramatizas, pero no, Desdramatizo porque, en el fondo, yo la veo súper importante. Los test yo los coloco pues donde tienen que estar. A veces son útiles, pero si dispones del tiempo suficiente para, lo que has dicho, hablar 1 hora y media con una persona o 1 hora, pero una conversación importante, una conversación que no esté basada en yo hablo y tú me escuchas, sino yo te pregunto, te voy haciendo esas yo soy sincero preguntas poderosas, que son preguntas abiertas, que te permiten pues, que tú te expliques, y yo soy, digo yo de forma genérica, no yo, sino la persona que te escucha o que hace esto tiene una capacidad para entender, para escuchar, para interpretar, para hacerse un panorama. A veces los test no hacen ninguna falta. A veces medio en broma te digo, yo te puedo hacer a ti, a la gente que conozco, ya te contesto yo el test. Va a salir esto y esto. Sí, pero no para ti, pero para la persona. O sea, sí, yo verme aquí, pero a veces mí me ayuda. Tú ya me conoces, pero yo qué me llevo para saber y trabajar en lo que soy. Exacto, y este era el matiz que quería hacer con los test. Entonces yo los utilizo alguna vez. Y concretamente este me gusta mucho porque es muy fácil, es muy sencillo, permite a la persona expresar muy bien alguna de sus reacciones comportamentales basadas en estas respuestas un poco innatas que todos tenemos. Y me explico ahora con más calma lo que quiero decir. Mira, todos nacemos, lo hemos dicho antes, con una serie de programas, vamos a decirlo así, como de programas, como si los tuviéramos grabados, como si fuéramos un ordenador que hemos insertado una serie de programas. Esos programas, algunos los arrastramos desde tiempo inmemorial, desde que un día el homínido se puso en pie, pero otros son programas que se instalan prácticamente al nacer, que está un poco la base, pero desde que nacemos pues el entorno nos lo empieza a incorporar. Sería algo así como unos drivers, unos inputs que nos van metiendo. Para hacer un ejemplo así fácil, y yo creo que es muy gráfico, ¿sabes esto que se dice a veces de las leyes de la robótica? Las películas, Asimov, que decía que hay 3 leyes de la robótica, pues el robot no puede herir a un ser humano y el robot va a hacer daño y algo le bloquea. Pues esos inputs, esos mensajes que tenemos aquí grabados y que de alguna manera nos condicionan. A veces sabemos que los tenemos, pero a veces no tanto. Entonces, unos tipos que trabajaron este tema, un tal Taleb y otros, hace ya muchos años, le dieron vueltas a estos
digamos, inputs o como mini guiones que tenemos insertados, y más o menos llegaron a la conclusión de que hay unos 6 que son universales. Hablo del mundo occidental, insisto, porque estos drivers o estos inputs, estos impulsores no aparecen porque sí, están insertados por la cultura, están insertados por el entorno, están insertados en la sociedad en la que vivimos, por nuestros padres, por nuestras primeras experiencias con los otros. Nos vienen impuestos, no son los mismos aquí que a lo mejor pues en una población maorí, sería asiática o africana. Pero en el mundo occidental más o menos son estos, y básicamente son un impulsor que nos condiciona a ser fuertes, a mostrarnos duros, indestructibles. A veces va bien entender este impulsor como una especie como de mandato. Un mandato que tenemos aquí que nos está diciendo, tienes que ser de esta manera. El mandato en este caso del fuerte es resiste, 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 resiste. Hay quien lo tiene más acusado, hay quien lo tiene menos acusado, todos lo tenemos, insisto que todos tenemos un poco de todo. Este impulsor, por ejemplo, es muy típico hace unos años, ahora quizá ya cada vez menos, los hombres no lloran. A un niño llora y la cultura, el padre, la madre, los amigos, la sociedad dice, no llores, no seas débil. No seas débil. Y tú te lo vas grabando, no eres muy consciente, pero se va grabando aquí y al día de mañana tienes este input de resiste, resiste. Y un día vas por la calle, te pegas un golpe, te caes al suelo, vienen todo el mundo a decirte, ¿te ha pasado algo? Y tú, no, estoy bien, no pasa nada, no pasa nada. Cuando se van, ¡ostras, qué daño! ¿Por qué? Porque no quiero mostrarme frágil. Resiste, resiste. Vale. Otro input que tenemos y que es muy universal es el de la complacencia. Es el de voy a dar, de hecho el mensaje sería da. Podríamos formularlo así, da, porque si tú das, recibirás, si tú das, te querrán más, si tú das, todo irá bien y tú serás como una persona muy querida. Todos lo tenemos, y todos tenemos a lo mejor esa tendencia a lo mejor de ser complaciente. Hay quien lo tiene más, hay quien lo tiene menos. Insisto que lo normal es que todos tengamos un poco de algo de esto, ¿no? Un poquito de todo. Claro. Ahora, a veces este driver o este input o este impulsor es tan acusado que te genera malestar, porque tú no te das cuenta y estás dando, y estás dando, y estás dando, y pasas de ser una persona que da a ser una persona casi servil. Y un día estás haciendo un informe que tienes muy poco tiempo para terminarlo y viene alguien y dice, me he quedado sin bolígrafo. Toma, ¿quieres el mío? Ostras, ahora yo no podré acabar el informe. Y entonces te sientes rabioso pensando, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué hago esto? Porque lo tienes ahí dentro. Otro también muy habitual es el de la perfección. La perfección es el mensaje que a lo mejor nos daría nuestro cerebro en este caso sería luce o brilla o perfección, sé perfecto. Bueno, también quien más, quien menos lo tiene, otros lo tienen más acusado, otros lo tienen menos acusados. El que lleva al extremo esto, pues una persona que es súper exigente, todo tiene que quedar perfecto, siempre busca los máximos, no se conforma con pocas cosas, a veces pues un poco cansino para los que le rodean, porque siempre lo máximo, pero es uno, existe también en nuestra cabeza. No sé si me he perdido. No, me acuerdo. El siguiente que viene, o uno de los que viene después, que también es muy habitual, es el de la diligencia, el de la apresúrate, haz cosas. El mensaje en este caso sería haz, no pares, haz. El tiempo no se puede perder, tienes que hacer cosas. También lo tenemos. Y la sociedad en la que nos vivimos está llena de personas que viven un poco dominados por este input, que no paran de hacer cosas, pero que se apuntan a 50.000 actividades y no paran y hacen una detrás de otra y no se paran ni a pensar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer cosas. Mira, estoy como dominado por esto, por la necesidad de hacer cosas. Liga mucho con el que viene después, que sería el del conseguidor, conseguir, emprender, adquirir. Es como la necesidad de tener cosas, de obtener cosas, conseguir cosas ya en este caso materiales. Pues, bueno, es un poco esto que a veces se dice que vivimos una sociedad en la que hemos de hacer un montón de cosas para tener un montón de cosas y así ya nos sentimos que ya somos algo. Pero que luego esto va relacionado con lo que tú veas de la persona. Y, a ver, un poco para terminar, quería que leyeras este perfil, por poner uno, por ejemplo, y hacer luego ya
Un pequeño resumen, porque ya hemos de ir acabando. Un pequeño resumen. Bueno, el pequeño resumen lo podemos anticipar, es decir, a los 15 busca un psiquiatra con el que tengas feeling y... O alguien con quien hablar, que sepa. Que tiene que ser un profesional, alguien que domine, que sea un especialista en la mente. Sea capaz de hacerte... Claro, no vale ir a hablar con el del parking, aunque a veces hay sabios que no tienen nada que ver. O sea, pero que sabios... te permita conocerte a ti mismo. Pero sería, no esperes a que pasen los años para saber quién eres. A partir de los 15, que hay esta revolución que decías tú en la parte de la corteza prefrontal, es el momento de ir a buscar quién eres, porque eso que vas a hacer ahora a los 15 seguramente salvaguardará para cuando tengas 30, 40 o 50. Claro, los 14, es una 15, oportunidad. Por esto me 16. gustaba decir que este programa hubiera, casi me gustaría dedicárselo a los de 15 años. No quiere decir esto que los demás estén fuera, ni muchísimo menos, ¿no? Todo el mundo tiene que seguir trabajando y recorrer su Ítaca personal, ¿no? Que lo veremos al final. Te paso este perfil y luego cerraré con una frase que quiero cerrar siempre los podcasts, que también es de esas que me gustan mucho. A ver, ¿qué te parece a ti? Sí, mira. ¿Qué dices de este? Es fácil. Aquí vemos bueno, es una manera de presentarlo. Yo a veces he ido cambiando. Piensa que como los que nos oyen y nos ven no lo pueden ver, pues... Bueno, lo explico. Al principio, como son 6 impulsores, que son los que más o menos analizamos, lo presentaba en forma de estrella, unos puntas más o menos estiradas, que bueno, visualmente era muy, muy bonito. Pero este me gusta, últimamente lo estoy haciendo porque son como una especie de casillas donde hay unos adjetivos que de alguna manera definen un poco esa posición. Por ejemplo, una persona, en este caso, que en el impulsor de has de ser fuerte, está decantado hacia la resistencia. No solo es una persona disciplinada, sino que se muestra muy resistente. Bueno, si estuviera en el extremo final sería casi invulnerable, pero no, es resistente. En el punto de la complacencia, sorprendentemente, porque esto es muy raro verlo así, es un perfil, la verdad, bastante curioso, está pero desplazado completamente hacia el extremo de nada complaciente, pero nada absolutamente. Casi llama la atención, ¿no? Ahí la categoría le ponemos un adjetivo que es una palabreja un poco extraña, que es egotista, que no es egoísta. Egotista es una persona que tiene un yo enorme, una personalidad muy grande y que además, oye, que está muy contento con tener esa personalidad. No es que sea una mala persona, pero, oye, que lo tiene muy desarrollado y que es muy intenso desde ese punto de vista. No necesita dar. No está obligado a dar, da porque quiere. Eso también es importante, ¿eh? No es que sea una persona egoísta de no te doy nada. No, doy porque quiero, no porque me vea obligado a hacerlo. En el punto de perfección, esta persona está completamente descarrilada hacia el lado de la absoluta perfección. Es una persona que busca la excelencia de una manera un tanto tremenda, tan tremenda que no se conforma con pequeñas cosas. Si le dices, oye, vamos a construir tal cosa, no, yo me voy a estudiar todo el programa de arquitectura para ver cómo se hace esto. Y si vamos a construir una mesa, pues voy a saber hacer yo la mesa. Y luego ya le diré al carpintero cómo se hace. Bueno, hay gente que es así, que le interesa mucho todo. Está muy bien ser así, ¿eh? A veces el problema de estas personas es que arrastran a su entorno hacia una necesidad de excelencia que no siempre es así, porque no hace falta ser excelente. Uno puede ser simplemente exigente o óptimo con su funcionamiento y ya le va bien. A veces pueden ser un poco insistentes en este aspecto. Desde el punto de vista de la necesidad de hacer, esta persona es muy pausada. No muestra una necesidad absoluta de ocupar su tiempo, no. Es como que está en este aspecto, yo lo diría así, y claro, hago un poco de trampas porque sé de quién me estás hablando. Es una persona muy pausada, muy tranquila, muy autosuficiente, no necesita conseguir cosas, no necesita acumular premios, no necesita que le reconozcan qué bueno eres, o qué grande eres, o qué cuántas cosas tienes, o qué bonito es todo lo que tienes. No, está tranquilo, él es suficiente. Y hablo de él y ya estoy dando un poco de pistas. Y luego en la última categoría... Bueno, al final te preguntaré quién es. Que no la hemos hablado, que es la de ser cuidadoso, que el mandato sería vigila, ten cuidado. Bueno, está en la línea más o menos normal, tirando un poco hacia la vigilancia, es decir, es una persona que no vive bloqueada por el miedo, pero sí es vigilante. También he de decir que esto es muy habitual en personas que son padres. Las personas que tenemos hijos, como yo mismo, pues en esta categoría puntuamos bastante alto porque tenemos la necesidad de cuidar de ellos. Entonces estamos un poco vigilantes del entorno. Por ejemplo, un deportista, esto alguna vez lo hemos hablado, tú que visitas y trabajas con muchos deportistas, un deportista de élite, en esta categoría casi conviene que no sea demasiado vigilante, casi conviene que no sea demasiado cuidadoso, todo lo contrario. Ya va bien que sea una persona que no está muy frenada, que sea un poco más lanzada, atrevida,
arriesgada incluso. Estamos hablando de un deportista de élite, ¿eh? A veces, cuando he hecho alguno de estos perfiles a deportistas que me has enviado, recuerdo haberlo hablado precisamente contigo, de decir, oye, mira, esta persona, si a mí me dan esto, yo diría, uy, yo no sé si a esta persona le voy a fichar como delantero centro de mi equipo, porque es muy buena persona, es muy complaciente, es una persona muy tranquila, es una persona que ya se conforma con lo que tiene. Bueno, un delantero centro a lo mejor ha de ser todo lo contrario, de ser un tío ambicioso, agresivo, egoísta, entre comillas. una cierta disciplina, una cierta tendencia a mostrarse muy invulnerable. Por eso, a veces, estos perfiles así sueltos No sirve para son nada. difíciles. Claro. Pero si conoces a la persona, te explica cómo es, te explica para qué o por qué su vida, cuál es su actividad, te ayuda mucho a decirle, oye, pues mira, a lo mejor esto podríamos cambiarlo, porque la parte, y con esto ya acabo el rollo, lo importante de esto es que no son perfiles estancos, esto no es una condena, no son las leyes de la robótica que las tengo aquí insertadas y soy un robot y no puedo hacer nada, no. Una vez lo conozco, puedo hacer trampas, puedo estar en contra de esto. A mí me sale de fábrica, por ejemplo, yo mismo, yo puntúo altísimo en complacencia. Si no fuera tan complaciente no estaría aquí, porque te habría dicho, por ahí te vas. Yo no vengo aquí a hablar en público, que me da un poco de corte. Pero como soy complaciente, pues digo, bueno, vale. Mi complacencia me dice, va, venga, sí. Pero podría haber dicho que no. En realidad lo he hecho porque tú me caes muy bien, somos muy buenos amigos. Gracias. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Pero si yo me conociera a mí mismo y supiera, es que a lo mejor le estoy diciendo que sí, pero en realidad no quiero hacerlo. Por eso conviene conocerte, porque si tú tienes por aquí una voz que te dice, haz, da, pero mi conciencia racional me está diciendo, oye, pues quizá no toca dar, ¿eh? Puedo hacer trampas y puedo estar en contra de este input, de este mandato. Puedo darme permiso. Una persona perfecta, pues a lo mejor se puede dar permisos a sí mismo y decir, bueno, no hace falta que sea tan perfecto, voy a aceptar un poquito menos. O una persona fuerte puede decirse, bueno, no hace falta estar siempre invulnerable, puedo mostrar mis debilidades. ¿Quién es? Este perfil tan extraño, porque es extraño realmente, donde hay dos partes muy estrambóticas, una puntuación altísima de perfección y una puntuación baja de necesidad de complacer al otro, pues es un perfil de una persona que tiene unas... Es un típico perfil de liderazgo, por cierto, ¿eh? Y eres tú, Marcos. Eres tú. Yo estaba seguro que... Quería que lo leyeras porque gracias a ti, yo he aprendido mucho sobre mí. Podía o no intuirlo, pero a mí esto me sirve y me ha servido de mucho. Entonces, quería que sirviese de ejemplo para que los demás vean de forma práctica a dónde llega esto. Entonces, a partir de aquí, porque creo que ya se nos acaba el tiempo, bueno, ya lo sabes, Ya pasó volando. estoy muy contento. ¿Ves? Ya querías seguir ahora, ¿eh? Sí. Mira, no descarto porque que hagamos otro, porque tengo un montón de cosas más que me hubiese gustado preguntarte. También. A raíz de muchas esto. Muchas cosas que decir. Pero que estoy muy contento que hayas venido. Has visto que al final no era bien. para tanto. Yo tampoco soy de esto, es el primero que hago, o sea, además me hace ilusión que sea contigo. Y luego ya por finalizar, lo que digo siempre, es decir, hay otra frase que para mí es vital, como la de Mark Twain, que es, si el futuro no te emociona, estás en el presente equivocado. Ah, muy buena. Entonces, quiero que la gente piense en esto junto con todo lo que has explicado. No Esta no tenía autor cuando la vi, pero me encanta. Es decir, si el futuro no te emociona, si no te levantas por la mañana con una sensación de que unas manos invisibles te están empujando a hacer lo que tienes que hacer, estás en el presente equivocado. Entonces, hoy lo que quisiera estar seguro, contento, es de que hemos podido hablar y que la gente sepa que tenemos un programa, pero que este programa se puede cambiar. Sí. Que lo principal es saber quién eres para saber a dónde vas y a dónde vas a ir. Entonces, a partir de aquí, pues gracias y creo que nos volveremos a ver, espero, porque hay muchas cosas que podemos sacar. Porque me ha gustado mucho esta frase. Al principio me preguntabas, pero tú, psiquiatra, ¿por qué eres psiquiatra? ¿Cómo se te ha ocurrido ser psiquiatra? Porque me emociona, de verdad, es fascinante. A veces la pregunta es, ¿y por qué a la gente Estás en el presente correcto. ¿Por qué no se hace psiquiatra a todo el mundo? Si quien dice psiquiatra, Estás en ¿por el qué no le presente interesa correcto. a todo el mundo la mente? La mente es fascinante, es maravilloso. O sea, Total. Yo cada día disfruto de mi trabajo. A veces estoy agotado y salgo casi a 4 patas del hospital, pero me encanta. Hay oportunidades para conocernos, hay maneras de conocernos. Hoy hemos explicado aquí esto y ojalá que toda la gente joven que nos haya podido escuchar y nos escuche tomen nota de esto porque su futuro será mucho más brillante.
Pues tal como he dicho hoy en la charla que hemos tenido contigo, Fernando, el poema de Ítaca de Constantino Cavafis, que se redactó en 1911 y que yo creo que si lo escucháis y lo entendéis bien, no vais a tener muchos problemas más ya para funcionar, porque realmente la vida es lo que este poema explica y además la voz de Pepe Mediavilla, que es una voz excepcional. Entonces os recomiendo que todos busquéis vuestra propia Ítaca y os centréis en ella. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte, aunque la halles pobre. Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Conócete a ti mismo. Marcos. Fernando, muchas gracias, tío.